Ya sabemos que invertir es un juego difícil, lo es ahora, no tanto en los últimos años, pero sí prácticamente imposible en estos momentos. Por eso muchos fondos de inversión no logran alcanzar al mercado. Así que cuando usted encuentre un fondo que sí lo haga, o si lo hace, valdrá la pena investigar qué están haciendo los gestores de ese fondo para aprender unas cuantas lecciones. Esa tarea lleva su tiempo, lo sabemos, lo que a muchos nos falta, así que lo mejor es ponerse también en manos de los mejores asesores financieros, como José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte de nuevo esta semana. Igualmente, Fernando, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Otra semana más pendiente de los datos, de la macro, sobre todo de la inflación y por supuesto también de la geopolítica. Y esta semana vamos a ir servidos, tenemos mucho de eso y no necesariamente debería ser todo malo. El mercado sigue bastante atascado, ¿no? Bueno, está atascado, pero realmente con quizás un mejor tono de lo que se preveía hace unas semanas atrás, ¿no? El consenso de inversores y de muchos analistas es o sigue siendo muy negativo y basta que sea tan negativo para que el mercado pues reaccione de otra manera. Y lo estamos viendo en el mercado de deuda, sobre todo de deuda corporativa, con reducciones en algunos casos de los spreads de crédito. Eso viene bien. Algunos fondos de renta fija corporativa que hemos traído aquí algunas semanas, y también lo estamos viendo en el caso de la renta variable, que a pesar de la subida de los tipos de interés y de las comparecencias de los banqueros centrales, pues aquellos que pensaban que quizás el mercado se hundiría de forma inminente, pues ahí está, que sigue aguantando, ¿no? En cualquier momento, y lo has explicado fantásticamente bien, cualquier evento puede efectivamente echar al traste pues, esta situación de cierto sostén en los distintos mercados financieros, sobre todo la renta variable. Pero la realidad es que los beneficios de algunas compañías hoy por hoy, que se habían estimado quizás peor por el consenso ya digo, del conjunto de analistas, bueno, pues como está siendo un poquito mejor, pues la verdad es que eso está aguantando. Y luego también hay una sensación, una doble sensación. La primera, de que quizás los bancos centrales, aunque vayan a subir los tipos de interés a un nivel más alto del que se preveía en septiembre, en palabras de Jerome Powell, pero a lo mejor no le queda demasiado tiempo para que esas subidas sean cada vez más pausadas, sobre todo en la velocidad de las mismas y la cuantía, ¿no? Y luego la desaceleración de la actividad económica, que es una realidad, quizás no sea tan intensa, que vea una recesión muy dura, quizás a lo mejor sí un estancamiento en el crecimiento económico, pero no sea una recesión, sobre todo viendo los datos de empleo, que yo creo que es una variable que no se nos debe olvidar. Ahí poco puede hacer hoy por hoy la Reserva Federal, es verdad que hay muchas, o cualquier otro banco central, ¿no? Es verdad que se pueden enfriar los ánimos y hay empresas que ya están anunciando menor contratación, pero también es verdad que los trabajos más cualificados, pues es difícil encontrar empleo o empleados en Estados Unidos, y hoy por hoy sigue presionando al alza los costes salariales, con lo cual, de momento, como gran parte de los productos interiores brutos se debe sobre todo al consumo, pues la verdad es que por eso quizás el mercado lo que está estimando es sí una desaceleración, pero a lo mejor no es tan mala como pudo ocurrir, por ejemplo, en el 2008 con la crisis de la subprime. Vamos a hablar ya de estrategias con fondos de inversión para proteger las carteras de mercados bajistas, de la inflación, de la subida de los tipos de interés, para proteger de la subida de los tipos de interés, o como hoy el primer caso que traemos en paso corto, para aprovecharnos precisamente de ese alza en los tipos de interés. Un fondo de BlackRock hoy en paso corto, ¿no? Efectivamente. Durante las últimas semanas he traído aquí fondos desde CTAs, seguidores de tendencia, fondos de deuda corporativa, fondos con objetivo de retorno absoluto, etcétera, etcétera, precisamente incluso monetarios para proteger la parte, para protegernos, de hecho, de la volatilidad e incluso bueno, para aparcar el dinero para momentos más adecuados a la hora de invertir. Hoy, en ambos casos, tanto en paso corto como a vista larga, van a venir dos fondos de renta variable. En el primer caso es un fondo, como bien apuntas, del sector financiero. Es un fondo de la casa BlackRock, una de las casas más grandes del mundo a la hora de gestión de activos. Es un producto que invierte en el sector financiero, sobre todo tanto en banca comercial, pero también en la banca de inversión.
grandes nombres, por supuesto, grandes compañías del sector, sobre todo bancario. Por ejemplo, España es uno de los países dentro de Europa con mayor ponderancia, con mayor peso, y destaca, por ejemplo, el caso de BBVA, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero habría más bancos, no solo en España, sino a nivel europeo, pero la principal apuesta es Estados Unidos. Y tengo el sector financiero, sobre todo el bancario, precisamente por esa situación, esa doble situación, en torno de tipos al alza, lleva mucho tiempo una represión financiera y el sector financiero, el sector bancario, pues ha estado sufriendo bastante, de forma muy notable. Y en segundo lugar, en el caso de una desaceleración de la actividad económica, una apuesta, sobre todo en el corto plazo, que no sea tan inminente y que suponga una depresión, sobre todo la parte norteamericana. Si esto no ocurre, evidentemente este fondo puede aportar valor en el corto plazo. Evidentemente es bolsa y no es un producto adecuado para todo el mundo, pero para el paso corto, para aprovechar este contexto de subida de tipo de interés y un sector junto con otros que lo pueden hacer bien, pues para podernos defender, sin duda alguna, sería el sector financiero, en este caso a través de este fondo de la casa BlackRock. Y para vista larga, para invertir ya a largo plazo, traes uno de la gestora GAM. Sí, no sería para estar ahora mismo, pero sí que sería para tenerlo muy en el radar y para valorar aquellas compañías que en el pasado más inminente han tenido valoraciones estratosféricas, por fundamentales iban muy bien, pero cotizaban unos PERs altísimos. Me refiero a un fondo del sector del lujo, a través del Luxury Brand de la casa GAM. Este fondo es una apuesta para una posibilidad que en estos momentos no se maneja por el mercado, y es una reapertura de la actividad de movimiento de personas, en este caso en China, provocada por esa política de COVID-0, ¿no? Es una esperanza y que se está dejando cotizar de forma positiva en el mercado de Hong Kong en las últimas sesiones, ¿no? Aunque las autoridades políticas y sanitarias chinas siguen señalando que no es el plan que en estos momentos se contemple en el gigante asiático. Pero vamos a pensar que en el 2023 existe esa posibilidad y cada vez más real de que China empiece a abrir su mercado y que sean políticas algo más laxas en el COVID y no sean COVID-0. Si eso ocurriera, un sector que lo haría genial sería precisamente el sector del lujo. Hay compañías, como en el caso de Louis Vuitton y algunas otras, que son capaces en un entorno inflacionista, de hecho ya lo están haciendo ahora mismo. Louis Vuitton ha subido los precios en torno a un 20% en este año, con lo cual tiene ese poder de fijación de precios, con lo cual aprovecha de alguna manera la inflación, y lo que le falta es la pata de Asia y en concreto de China. Si se consiguiera, ya digo, que se relajaran esas medidas de COVID-0, un producto para la vista larga, para tenerlo en el radar, sin duda alguna, sería aquellas personas que dicen, ¿pero dónde invertir si China empieza a despertar? ¿Invierto en China? Pues una forma de hacerlo, de invertir en China, sin duda alguna, es a través de un fondo de empresas que cotizan en el primer mundo, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, de compañías de lujo. Ahora, evidentemente, cotizan a múltiplos mucho más atractivos que lo que cotizaban, por ejemplo, en el año 2021, y que será una forma de aprovechar de la reapertura, ojalá y deseada, de la reapertura de China, y porque, bueno, los chinos ya sabemos que cuando se mueven hacia otros, no solo dentro de China, sino hacia otros países, otra cosa no harán, pero comprar bienes de lujo lo hacen, igual que lo hacen los países de Oriente Medio. Con lo cual, paso corto, el sector financiero, vista larga, el sector de lujo, en este caso a través de la casa GAM. Una canción muy famosa en mis tiempos, supongo que de los tuyos también, que decía aquello de si los chinos bailaran ska, ¿no? El mundo bueno, pues que se mueve mucho, evidentemente. Este año Grandes se ha notado mucho también. canción. China ha dejado sin turistas al mundo entero y eso ha supuesto un gran drama para la economía mundial, precisamente por esas políticas de COVID-0. Vamos a ver qué es lo que depara. Vamos a ver qué sucede con el COVID en China. No terminan todavía de tener controlado al virus. José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales, un placer como siempre, muchas gracias, cuídate, un fuerte abrazo, hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo, buena semana. Las 12:20 de la tarde, hacemos una pausa, enseguida nos ponemos ya manos a la obra, va a ser una semana intensa, el plato fuerte es verdad que no va a llegar hasta el próximo jueves, así que es posible que nos aburramos un poco, pero bueno, en medio vamos a tener también una gran cantidad de datos macroeconómicos
valorar y por supuesto también los resultados que se vayan conociendo de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Pausa y continuamos.